digno de gloria. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a pasar un tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que su presencia llene este lugar. Está aquí, pero dile: Señor, no quiero que pases, que te vayas sin tocarme a mí, sin tocar mi vida, Señor. No quiero haber llegado a este lugar y salir como he venido, Señor. Quiero salir de este lugar diferente, Señor. Que algo suceda en mi vida hoy. Empieza a decirle: Señor, te ruego, Señor, que tu presencia no pase, Señor, sin tocarme. Que tu presencia no pase sin hacer algo en mí, Señor. Anhelo tu presencia, Señor, en este lugar, en este momento. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de tu presencia, Señor. Te anhelamos en este lugar, oh Espíritu Santo. Oh, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te invitamos a este lugar, Santo Espíritu. Llena la atmósfera de tu presencia. Llénanos de ti, Señor. Espíritu Santo, sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos. Te invitamos a que tomes todo el lugar, no solo el primer lugar en este momento, sino que llenes la atmósfera, que tomes todo el lugar, Espíritu Santo. Que en cada espacio, Señor, de este lugar, oh Dios, que haya un sentir, Señor, Padre, tangible, palpable de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, llena todo el espacio, llena la atmósfera completa, Señor. En el nombre de Jesús, y que tu presencia reine, gobierne, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, reina, Señor, en este momento. Por un minuto más, dile: Señor, llena la atmósfera, Señor. Quiero más de ti en este momento, en este lugar. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Dile: cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dile: el fuego de tu presencia. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Dile: Señor, levanto mis manos, te entrego mis cargas, Señor, en esta noche. Que tú tomes el control, Espíritu Santo. Que una unción fresca caiga, Señor, en este lugar, sobre cada una de las personas, Señor, que ha venido a este lugar. Señor, el día del Pentecostés nadie fue una excepción. En ese aposento alto, los 120 fueron llenos de tu Espíritu Santo, Señor, sin excepción. Señor, creemos que tú eres capaz de hacerlo, Señor. Hoy venimos a ti. Queremos todos ser tocados por tu presencia, Señor. Háblanos, enséñanos, Señor. Ministra nuestras vidas. Imparte, Señor, en nosotros un aliento de vida, Señor. Infunde en nosotros un aliento de vida, Señor.
Da vida a esos huesos secos, Señor, en esta noche. Da vida, Señor, Padre, a nuestros seres en el nombre de Jesús. Oh, esas cargas que traemos hoy a tus pies, no queremos salir con ellas, Señor. Gracias, oh Dios, por tomar nuestros yugos, nuestras cargas, Señor, y por darnos la tuya, Señor, que es ligera, Señor, que es fácil de sobrellevar, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos la bienvenida con un fuerte aplauso en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Puedes hacerlo más fuerte para Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Antes de sentarte, puedes decirle a tu hermano, a tu hermana a tu lado, dile: ungidos para ir. Dile al otro que está del otro lado: ungidos para ir. Amén. Mientras tomamos nuestros asientos. Amén. Bienvenidos a todos. Y más que todo, bienvenido al Espíritu Santo a este lugar. Amén. Hoy tenemos un día muy especial porque nosotros estamos aquí como los que de una u otra forma estamos también apoyando y respaldando lo que las hermanas están haciendo ahorita en el tiempo de evangelismo que están teniendo, pues, o sea, básicamente. Pero igual, o sea, el Señor no solo las ha mandado a ellas a salir, a ir para poder hacer su obra, sino que también nos ha llamado a nosotros y nos ha traído a este lugar, pues, para que nosotros recibamos lo que Él tiene para nuestras vidas hoy y que Él nos equipe para la obra que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el versículo 19. Si tienes tu Biblia. Sé que hay Isaías, pero vamos a tomarlo después. Empecemos con Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y el versículo 19, pues obviamente continúa, y en el versículo 20 él empieza a decirle a la gente que estaban, o sea, asistiendo, que estaban mirando, que esa palabra, esa escritura había sido cumplida, o sea, que se estaba cumpliendo en el momento en el cual él estaba con ellos. Y volviendo a Isaías capítulo 61, versículo 1, dice la palabra del Señor, este pasaje bíblico que Jesús estaba mencionando, que él estaba citando. Él dice aquí, Isaías ya había tenido esa profecía, o sea, él tenía esa revelación, el Señor se lo había dado antes, y Jesús simplemente lo menciona, pero aquí él lo amplía un poco, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí vemos un pasaje bíblico que es muy interesante, casi terminando el libro de Isaías.
el profeta recibe una profecía, obviamente, y él empieza a hablar. Dice: el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice: me ha ungido para predicar, después dice para, o sea, básicamente libertar a los que están cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar o publicar o proclamar el año de buena voluntad del Señor. Él empieza a decir un montón de cosas que el Espíritu sobre él iba a hacer a través de él, que el Espíritu Santo iba a hacer a través de su vida. O sea, básicamente con esa unción que iba a depositar sobre su vida. Y él simplemente estaba hablando de lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Y Jesús en Lucas capítulo 4 lo menciona. Dice: porque, o sea, Él está sobre mí. No he venido por mí mismo, sino que hay una unción sobre mi vida que me capacita para poder hacer ciertas cosas que van, o sea, básicamente a manifestarse a lo largo de mi ministerio. Y dentro de esas cosas está pues obviamente anunciar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y hacer todo lo que Jesús estuvo haciendo. Y es muy curioso, o sea, básicamente que Jesús lo menciona aquí en el capítulo 4 del libro de Lucas. Pero antes de esto, o sea, básicamente ya se decía que la fama de Jesús se estaba expandiendo, o sea, se estaba manifestando. La gente como empezaban a ver, o sea, milagros, señales, cosas que Jesús estaba haciendo de una cierta forma, que Dios lo había empezado a usar. Y Él viene como para decirles, o sea, todo lo que yo ya he empezado a hacer y lo que va a seguir, yo no lo estoy haciendo por mí, ni con mi fuerza, ni con mi capacidad. Dice: hay algo en específico que quiero que entiendan, es que estas señales se van a estar manifestando porque hay una unción especial sobre mi vida. Hay algo en específico sobre mi vida. En el Antiguo Testamento había distintas unciones que se manifestaban. Había una unción sacerdotal, o sea, el Señor ungía a los sacerdotes para hacer la labor que ellos hacían, que era ser los intermediarios entre Dios y el pueblo a la hora de poder hacer la reconciliación. Cuando el pueblo pecaba, pues obviamente esos sacerdotes hacían el sacrificio por el pueblo. Ellos recibían una unción específica para hacer esa labor. Los profetas eran como la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Recibían una unción, pues obviamente para hablar de parte de Dios al pueblo de Dios, porque el pueblo no tenía un acceso directo a Dios en ese momento, en aquel entonces. Y los reyes, pues obviamente recibían una unción para poder administrar, gobernar, o sea, liderar, reinar sobre el pueblo del Señor. Habían esas tres unciones: la unción profética, la real y la sacerdotal. Sin embargo, ninguna de esas unciones, excepto más o menos la unción profética, tenía la capacidad de hacer todo lo que se menciona aquí en Isaías capítulo 61. O sea, los profetas hablaban de parte de Dios, algunos de ellos hicieron milagros, como Elías, Eliseo. Vemos cómo, o sea, ellos sanaron, ellos pues hicieron distintos milagros, resucitaron incluso. Elías resucitó un muerto, Eliseo resucitó un muerto, y cuando él falleció, pues sus huesos también resucitaron un muerto. Pero no era tan común en aquel entonces ver muchas sanidades, resurrecciones, libertad, o sea, básicamente. Es más, no se habla de liberaciones como tal, excepto en el libro de Samuel, donde se dice que Saúl estaba con un espíritu que lo atormentaba, y David, cuando tocaba el arpa, pues obviamente el espíritu lo dejaba por un momento. Ahora el profeta Isaías viene y empieza a decir, o sea, hablar de algo. Dice: va a venir un tiempo donde va a haber otro mover que se va a manifestar. No va a ser el fruto o el resultado de una unción profética. No va a ser, o sea, el resultado de una unción real. No va a ser la manifestación de una unción sacerdotal. Va a ser la manifestación de la misma unción, del mismo poder del Espíritu Santo, pero para hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Esa unción nos va a capacitar no solamente para profetizar, no solamente para gobernar, no solamente, o sea, básicamente para poder ser intermediarios entre Dios y el pueblo, sino también para hacer que los cautivos sean libres, para poder hacer que los enfermos sanen, para hacer distintas cosas. O sea, básicamente él hablaba de que iba a haber ese tiempo que iba a suceder, o sea, un momento en el cual Dios se iba a mover y se iba a manifestar de esa forma.
Y hay algo curioso aquí, es que Jesús, cuando habla de las buenas nuevas, Él habla de lo que nosotros hoy, de hecho que las hermanas estarán haciendo, evangelismo, evangelio. En el griego, la palabra que se usa cuando Jesús dice para proclamar las buenas nuevas a los pobres es evangelio, que significa evangelio, pues básicamente, que significa buenas nuevas. Es decir, que Él dice que para yo anunciar las buenas nuevas, yo necesito de esa unción del Espíritu Santo. Necesito de ese revestimiento del Espíritu Santo. No dice, yo voy a anunciar las buenas nuevas y voy a hacer distintas cosas antes. No, dice, hay una unción sobre mí y es esa unción que me capacita para poder anunciar esas buenas nuevas. Y ojo, solo podemos ser efectivos al hacer esta labor si tenemos esa unción. Porque para eso nos fue dada, o sea, básicamente. Entonces, Él simplemente nos está diciendo que no empiezo anunciando el Evangelio, no empiezo queriendo sanar. O sea, mi principio es el estar recibiendo esa unción que, o sea, por sí sola va a traer como consecuencia el hecho de que yo pueda liberar, o sea, libertar a los cautivos, hacer todo lo que yo tenga que hacer y anunciar las buenas nuevas de una cierta forma. Ahora, para poder ir avanzando, ¿por qué es tan necesaria la unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios? ¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué lo es realmente? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento hicieron muchas cosas. Los profetas, como les decía, los sacerdotes, los reyes trataron de hacer muchas cosas, pero el corazón de los hombres estaba tan afectado por el pecado que no podía seguir lo que el Señor quería. Por otro lado, había esas ataduras del pecado. El mundo, la raza humana estaba bajo y completamente bajo el poder del enemigo, del diablo. Entonces, con tan solo anunciar, hacer todo lo que se hacía antes, no bastaba, no era suficiente como para poder producir los cambios que eran necesarios, o sea, básicamente para la vida de las personas. Hoy, o sea, yo puedo hablarle a un drogadicto, puedo hablarle a cualquier persona que esté viviendo una vida complicada. De repente quizás mis palabras hagan algo en su vida, en su corazón y todo, él se convicte, porque la verdad es que todos viviendo en el pecado, hay momentos donde ese pecado nos cansa, sea que uno esté en drogas, en fornicación, en lo que sea, robando, no sé. Hay momentos donde nos cansa y como que nuestra conciencia empieza a hablarnos, a decirnos, bueno, hace falta cambiar, es necesario. O sea, vale, hay personas que incluso sin necesidad del Evangelio dejaron de fumar, dejaron de tomar alcohol simplemente porque se cansaron. Dijeron, o sea, ya, basta. ¿Hasta cuándo voy a seguir así? O sea, básicamente, entonces, hay momentos donde la gente logra hacerlo con su decisión, con su buena voluntad y todo lo demás. Pero nunca van a ser cambiados y transformados por completo si no hay un cambio a la raíz. Si no se soluciona el problema en su vida, o sea, a la raíz. Y la raíz es la que, o sea, la que produce el pecado en la vida de las personas. Cuando Adán y Eva pecaron, pues obviamente el pecado entró en toda, o sea, para toda la humanidad. La muerte entró. El diablo empezó a tomar poder sobre, o sea, a ejercer un dominio sobre toda la raza humana. Entonces, todos por naturaleza, cuando venimos a este mundo, que lo queramos o no, estamos bajo la influencia del diablo. Estamos, o sea, somos sus esclavos. Entonces, por más buenas resoluciones que queramos nosotros tomar, si no se arregle el problema espiritual que está detrás, hay momentos donde vamos a volver a recaer en lo mismo. O en algún área de nuestras vidas, pues, o sea, básicamente estaremos desbalanceados, porque las buenas resoluciones no pueden cambiar completamente nuestras vidas. Entonces, el Señor es bien intencional en su palabra y dice, hay una obra que hacer. Jesús en Mateo 28 nos da la gran comisión. Dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Pero Él da la comisión a los discípulos, pero en Hechos 1 dice, esperen que venga el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder en Hechos 1:8 cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Él dice, ok, está bien, van a hacer la obra, pero necesitan de ese poder. Lo necesitan, ¿por qué? Porque no van a poder resolver la situación a la raíz si no lo tocan en el aspecto donde, o sea, de donde se originan, es decir, en el aspecto, en el ámbito espiritual. Y en Hebreos capítulo 11, cuando Él nos habla de la fe, en el versículo 3, Él nos dice, por la fe entendemos que el mundo ha sido constituido de cosas que no vemos, o sea, viene de lo invisible. De tal manera que lo que nosotros vemos viene, o sea, básicamente de lo que no se ve, del mundo espiritual, del mundo invisible, de lo invisible como tal. ¿Qué es lo que el que escribió, pues básicamente el libro de Hebreos nos quiso dejar entender? Dijo, o sea, antes de que nosotros veamos este mundo físico, todo vino de lo espiritual, de lo sobrenatural. Dios creó todo desde lo espiritual y después lo trajo a manifestación en el mundo físico. Lo que nosotros vemos, o sea, lo que vemos manifestarse viene de lo sobrenatural. Las guerras, incluso antes de que ocurran físicamente hablando, suceden en el ámbito espiritual. Cuando estudiamos bien las escrituras nos damos cuenta de que todo lo que pasa primeramente sucede en el ámbito espiritual. Entonces la mejor forma que Dios tiene para solucionar las cosas es empezando desde lo sobrenatural, y de lo sobrenatural entonces las cosas empiezan a cambiar en el mundo físico. Y nosotros no tenemos la capacidad ni o sea, las herramientas suficientes para cambiar la vida de las personas en el mundo espiritual si no es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esos problemas que las personas tienen, empezamos a solucionarlos espiritualmente hablando. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos unja, porque es su poder que es capaz de producir esos cambios en las vidas de las personas. Y él empieza a hablar de que, o sea, es necesario, porque dentro de esto él habla de muchas cosas. Dice que el Espíritu Santo, esa unción venía sobre él, lo ungía para proclamar las buenas nuevas, pero esas buenas nuevas eran de que, o sea, hay algo, hay posibilidad de que tú puedas salir de esa situación. Esa buena nueva era que, o sea, de ese cautiverio, o sea, de esas cadenas, tú puedes salir. Esas cadenas pueden ser rotas. Esas situaciones pueden ser resueltas, o sea, desde la raíz. Decía, o sea, hay buenas nuevas, hay cosas que las situaciones por las cuales has estado pasando pueden solucionarse. Ese problema con el cual has estado batallando todo el tiempo tiene una solución. Ese pecado, o sea, que ha sido tu maestro, que ha estado guiando tu vida, que te ha estado obligando a hacer muchas cosas, dice, hay una solución para esto. Pero para hacer que esto sea efectivo, necesito que el Espíritu Santo me unja para yo poder hacer la obra. Y aquí Jesús habla de buenas nuevas, pero también nos dice que Él tiene esa unción sobre Él para sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, que la unción traía sobre Él la capacidad para predicar, anunciar el Evangelio, pero también para sanar. Y después nos habla de que, o sea, publicar libertad a los cautivos. Es decir, que esa unción le daba la capacidad para poder libertar a las personas de todo, o sea, básicamente. Y en el contexto de Isaías, muchas veces cuando lo entendemos, quizás en su tiempo, en su época, ellos no lo veían como nosotros lo vemos hoy. Porque ellos veían una cautividad física, porque, o sea, en aquel entonces había muchas luchas entre distintos reinos y obviamente los llevaban cautivos. Y decía que obviamente ellos cuando pensaban en esto, ellos pensaban en una libertad física, de que obviamente iba a levantarse alguien que los iba a sacar de esos lugares de donde, o sea, ellos iban en cautiverio. Pero ya nosotros, entendiendo lo que Jesús hizo, empezamos a darnos cuenta de que Jesús hablaba, o la palabra del Señor hablaba de una libertad espiritual. Porque muchos están atados. Muchos están completamente atados. Dicen, es que con mis fuerzas trato de salir de ese pecado, no logro. Por más que lo quiera hacer, no puedo. Por más que he tomado decisiones, me han pasado situaciones, no logro salir de allí. Me han hablado, me han predicado, me han enseñado, no sé, 1000 veces, no logro abandonar ese hábito.
Y aquí la palabra dice, pues es normal, porque esto solo se va a romper por la unción del Espíritu Santo. Dice solo por la unción del Espíritu Santo. Es esa unción que nos hace libres. Es esa unción que nos liberta, que rompe esos yugos. Es esa unción que rompe esas cadenas. Es la unción del Espíritu Santo que nos hace libres. Sin esa unción no podemos. No podemos, y Jesús lo menciona aquí. Dice pregonar esa libertad a los cautivos. Esa unción ha venido sobre mí para hacerlo. A los que están siendo oprimidos, porque hay momentos donde quizás no es que yo estoy encarcelado, quizás no estoy en cadenas, pero hay momentos donde hay una opresión del diablo que viene, de demonios que vienen todo el tiempo. Hay personas quizás que están teniendo pensamientos de suicidio y no lo logran controlar. Algunos pensamientos que vienen y que oprimen de una u otra forma. Él dice, yo he venido también a traer libertad para esa opresión. A los oprimidos he venido a ser libres. O sea, básicamente dice Jesús, he venido para hacerlo. He venido para libertar de una cierta forma. Ahora hay una liberación que nosotros necesitamos, porque obviamente yo no puedo ser útil para Dios si no he sido libertado. Hazte una pregunta, ¿por qué sigues así en esa situación en la cual has estado? ¿Por qué por más que has querido, por más que has estado rogándole al Señor, sigues allí, en esa misma situación, en esa misma condición? Es tiempo de decirle al Señor, Señor, necesito que tu unción, Señor, rompa esos yugos, Señor, sobre mi vida. Necesito, Señor, que tu unción, que tu poder, Señor, trabaje, que esas cadenas sean completamente rotas. Necesito, Señor, que tu unción haga que esa opresión se vaya, Señor, Padre. Necesito, Señor, que tu unción haga que esa enfermedad que ha permanecido a pesar de que he tomado medicamentos, me han dado tantos tratamientos y todo lo demás, no ha desaparecido. Necesito que tu unción venga, Señor, y traiga esa sanidad que yo necesito. Ese cambio que necesito. Estoy hablando de mí. Pero hoy el tema no es, o sea, básicamente solamente para mí. El punto es que el Señor me capacite, me unja, porque me necesita usarme para poder ministrarlo a las demás personas. Entonces en esta sesión no has venido para recibir solamente por ti. En esta sesión has venido para decirle al Señor, Señor, úngeme, porque quiero ser útil para ir y hacer tú y todo lo que tú me quieres, o sea, me quieres mandar a hacer. Todo lo que tú dijiste, o sea, que puedo hacer con esa unción. Libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, o sea, anunciar tus buenas nuevas, tu evangelio. O sea, úngeme, Señor, no solamente para libertarme a mí, sino también para usarme y que yo pueda ser ese instrumento que pueda libertar a otras personas. En Hechos capítulo 10, versículo 37, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice cómo Jesús fue ungido, hacía bien a las personas, pero sanaba, libertaba también. En Mateo 9 también lo mencionan. Dicen, recorría, en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero aquí va algo que nos toca a nosotros en esta noche. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y ahora les digo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Aquí Jesús estaba diciendo, antes lo dicen que Jesús iba, sanaba, hacía muchas cosas, y después él empieza a ver a las multitudes y él se compadeció por ellos. Empezó a sentir el dolor que ellos tenían de estar por tantos años cautivos, de permanecer en esas cadenas del pecado, en esas cadenas del diablo básicamente, en esas cadenas, o sea, todas esas situaciones que ellos tenían.
de estar enfermos, Jesús los miró y dijo, oh, pudiera hacer todo lo necesario para ellos, pero mi tiempo aquí en esta tierra está limitado. Yo solo no puedo hacer toda la obra. Y se voltea a los discípulos y les dice, la mies es mucha. Hay mucho trabajo. Hay demasiadas personas que necesitan de Dios. Hay muchísimas personas que están allí encadenadas, que están encarceladas espiritualmente hablando. El corazón de Dios se compadece y dice, hay tantas personas que están sufriendo. Están siendo esclavas de enfermedades, que no logran salir de esas situaciones. Hay personas que están caminando rumbo al infierno porque no hay nadie quien los hable de la palabra. Dice, hay personas que están sufriendo y padeciendo. Y dice, una sola cosa les pido, roguen al dueño, al Señor de las mies, o sea, que Él mande obreros. Pero en esta noche el Señor está diciendo aquí, lo que yo quiero es solamente personas que estén dispuestas a decir, Señor, heme aquí. Señor, quiero ser usado. Señor, quiero ser usado. Por mucho tiempo, Señor, he estado buscando liberación para mí. Sí la necesito, Señor. Sí necesito liberación, necesito sanidad, Señor. Necesito más de ti, Señor, por supuesto. Necesito que te muevas, necesito bendición, necesito prosperar en distintas áreas de mi vida. Sí, Señor, pero también estoy aquí porque, Señor, he visto la necesidad que hay y quiero ser usado, Señor. Quiero que me uses, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser usado, Señor, por ti. Y les quiero decir algo, o sea, hay muchísimo para todos. Esa unción que estaba sobre Jesús es la misma unción que estaba sobre los discípulos. Es la misma unción que estaba sobre Pablo. Es la misma unción que estaba sobre Timoteo. Es la misma unción que estaba sobre los demás hombres de Dios y mujeres de Dios que fueron usados por Dios. Y es la misma unción que está disponible esta noche, buscando a una persona disponible. A una persona que diga, Señor, mi corazón está aquí dispuesto, listo, Señor. Mis manos aquí están, Señor. Mis pies aquí están, Señor. Padre, quiero ir a donde tú quieras mandarme, Señor. Quiero hacer lo que tú quieras. Usa mis manos para sanar enfermos. Úsame, Señor, Padre, para traer un avivamiento, Señor, en donde tú quieras, oh Dios, usarme. Usa mis manos para libertar. Usa mi lengua, mi voz, mi boca, Señor, para hacer lo que tú quieras hacer, para libertar, Señor, en el nombre de Jesús. Pero Dios está diciendo, solo busco a personas disponibles. ¿Saben? No es difícil. No sé por cuánto tiempo llevas salvo. No sé por cuánto tiempo has estado rogándole al Señor, Señor, quiero vivir una experiencia especial contigo, Señor. Quiero que me toques, que me unjas. He oído, he escuchado a muchas personas hablar y decir que he vivido una experiencia con Dios. La unción de Dios cayó sobre mí. El Señor me usó para sanar, pero nunca la he vivido, Señor. Aquí Dios dice, es posible hoy. Basta con que le digas, Señor, estoy dispuesto. Señor, que esa unción que prometiste en Joel capítulo 2, que dijiste que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice, sus hijos, sus hijas profetizarán. Dice, los jóvenes tendrán sueños, tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Esa misma unción que cayó, ese mismo Espíritu Santo que cayó el día del Pentecostés, en ese aposento alto donde estaban reunidos no miles de personas, 120 personas. Esa misma unción, si la deseas en esta noche, la puedes recibir. ¿Por qué? Porque Dios necesita obreros. Amén. Él necesita obreros. Siempre y cuando hay alguien que diga, Señor, quiero ser ese vaso que tú uses. El Señor dice, aquí estoy para derramar de mi unción, de mi poder sobre tu vida, de mi gloria sobre ti. Porque necesito a personas que me digan, heme aquí, Señor, estoy listo para la obra. Pero Dios nos quiere equipar. Su unción va a descender sobre tu vida para librarte a ti, pero también para equiparte, para que tú seas ese instrumento que Él pueda usar. Pero abre tu corazón ahora y empieza a anhelarlo. Y decirle, Señor, quiero tu presencia. Señor, quiero ser usado por ti. Señor, quiero que lo que dijeron los demás, o sea,
no sea solamente un cuento para mí, que sea una experiencia propia que yo pueda vivir. Yo pasé 3 años de mi vida espiritual desde que acepté a Cristo sin vivir nada de lo sobrenatural. Decía, Señor, Señor, quiero verte moverte. En la iglesia veía liberaciones y todo lo demás y nada personal, ni siquiera había sido bautizado del Espíritu Santo. Hasta que un día empecé a anhelar y le decía, Señor, Señor, yo no quiero hablar del Dios de mi pastor. Yo no quiero hablar del Dios de los que me llevaron a tus pies, Señor. Yo quiero tener una experiencia personal contigo también. Decir, sí, gracias, Señor, porque me has llevado a tus caminos, pero también quiero una experiencia personal. Quiero experimentar algo, Señor, en mi vida. No quiero hablar de un Dios que no conozca. Quiero hablar de un Dios con el cual yo tengo una experiencia personal. Que lo sobrenatural no sea algo extraño para mi vida. No me has llamado a ser un cristiano ordinario. No, Señor. No puede ser posible que yo esté tan frío, tan muerto, tan seco. No, Señor. Quiero un cambio, Señor. Quiero un cambio en mi vida. Hasta que en el 2012, en una noche yo estaba ahí acostado en el piso. Le decía, Señor, quiero algo distinto en mi vida. Anhelaba tanto su presencia que ese día su Espíritu Santo descendió, me bautizó y yo hablaba en lenguas. Y no lo podía ni siquiera parar. No me podía detener. Terminó el servicio, terminó la alabanza y seguía hablando en lenguas. Le dije, Señor, gracias. Pero después le dije al Señor, tampoco me conformo con esto, Señor. Quiero que me uses con milagros, con señales, Señor. Quiero que lo manifiestes. Y el Señor lo ha hecho. He visto sanidades, liberaciones, pero todo lo que Dios necesita y necesitaba en aquel entonces era un corazón dispuesto. Esta iglesia necesita de personas que le digan, Señor, quiero ser usado por ti. Si va a haber un avivamiento aquí y en las calles de Panamá, necesitamos de personas llenas del Espíritu Santo, como en ese día del Pentecostés. Los 120 llenos del Espíritu Santo empezaron a traer un avivamiento en Jerusalén. Después fueron a Judea. Después Felipe fue a Samaria, trajo un avivamiento allí y la iglesia se empezó a expandir. Esta iglesia se va a extender a todas las provincias, siempre y cuando nos dispongamos y le decimos, Señor, úngeme y lléname con tu presencia y úsame, Señor, oh Dios, para hacer tu obra, para poder ir a donde tú quieras que yo vaya. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y empiezas a anhelar y a decirle al Señor, Señor, necesito más, Señor. Quiero más de tu presencia, Señor. Quiero tu mover, Señor, en mí. Quiero que te muevas en mí, Señor, que viva una experiencia distinta, algo diferente, Señor. Yo quiero más, Señor. Más, Señor. Más de tu presencia, Señor. Muchísimo más, Señor. Empieza a levantar tu voz a decirle, Señor, quiero más. No me conformo, Señor, con lo que he tenido, con lo que tengo hasta aquí, Señor. I need more of you, God. Dile, Señor, quiero mucho más. Más, Señor. Hoy, Señor, no te dejo pasar si no me tocas. No te dejo pasar si no me llenas, Señor. No te dejo pasar si no te mueves en mí hoy, Señor. No te dejo irte, Señor. Hoy quiero más, Señor. Más de tu presencia, Señor. Muchísimo más, Señor. Muchísimo más, Señor. Empieza a levantar tu voz y a decirle más, Señor. Más, Señor. Más, Señor.